de que le convenga a Estados Unidos, porque es la única manera. O sea, la estabilidad jamás llegará si los estadistas no, incluyo ahí, no le pintamos a Estados Unidos que esto también le conviene. Los estadolibristas o los autonomistas que quieran algún arreglo de perspectiva de dignidad sin un rompimiento total de Estados Unidos no van a llegar a ningún lado si no le pueden pintar que esto le conviene a Estados Unidos. Y los independentistas le llegó lo que ellos esperaban, pero que no esperaba que llegase tan temprano, que si vamos a romper con Estados Unidos, sabe que hay que tirarse de pecho, hay que echar esto para adelante, porque no puede ser con subsidios ni arreglos de una economía falsa como la que hemos tenido. En otras palabras, nos llegó el momento de madurar y de asumir la mayoría de edad. El momento que parecía que no iba a llegar, llegó. Y está ahí puesto. Y los casos simplemente, como les dije, articulan con un lenguaje jurídico y unos intereses económicos que están. Así que queda planteado para nosotros si vamos a estar a la altura de las circunstancias, si nos vamos alguna vez a dar a respetar a nosotros mismos y vamos a exigir los derechos que nosotros entendemos que merecemos como pueblo y como colectividad, bajo cualquiera de las alternativas que entendamos que es lo que aspiramos, pero sobre una base de entender que no va a progresar si Estados Unidos no entiende que también les conviene. Muchas gracias. Gracias. Ahora tengo el turno del profesor Rafael Salomán. Yo creo que se han dicho muchas cosas y corresponde entonces ya al final comenzar a redondear un poco y darle un poco de concreción a los distintos planteamientos que se han hecho. Me parece que es fundamental en el reconocimiento a la disonancia que existe entre el foro en Estados Unidos y cómo se plantean estos temas en Estados Unidos y cómo se plantean aquí en Puerto Rico. Hay una disonancia, hay una suerte de lenguaje disímil, como señala la profesora Ponsa, y las cosas en Washington y Nueva York se ven un poco distintas a cómo es el debate local, y por lo tanto me parece a mí importante establecer desde el inicio cuál es el contexto y la relevancia y la importancia del caso Sánchez Valle dentro del escenario político local, y cuáles son las consecuencias de esa decisión sobre ese discurso. Y quiero hacer esas acotaciones, algunas de ellas jurídicas, otras de carácter histórico-político, en función de las reacciones locales que ha habido en los últimos días a la decisión del caso Sánchez Valle, algunos planteamientos y algunas estratagemas políticas que en los últimos días se han venido urdiendo, porque me parece importante levantar la voz de alerta. No vaya a ser que algunos incautos como David Cameron en Inglaterra intenten incendiar la casa para salvar los muebles y se queden al final sin casa y sin muebles, ¿no? Así que lo primero que quiero decir es lo siguiente: aquellos que plantean y que en días recientes vienen haciendo argumentaciones de que Sánchez Valle es un caso, una decisión exclusivamente limitada al tema de doble exposición, eso no se sostiene. Hay que entender la estructura de esta decisión y hay que entender y posiblemente comenzar a evaluar Sánchez Valle en función del disenso del juez Breyer, al cual se adhirió la jueza Sotomayor. Como plantea anteriormente la profesora Ponsa, es evidente que el juez Breyer esgrime la teoría tradicional del pacto bilateral, ¿no? Breyer en su disenso hace el planteamiento de que el momento fundacional fue en ese periodo del 50 al 52 con la aprobación de la ley 600, ¿no? La naturaleza de pacto entre Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos. Esa es la tesis de Breyer. Y esa tesis a todas luces fue discutida en el Pleno del Tribunal Supremo y esa tesis cae derrotada 6-2 en el Pleno del Tribunal Supremo. Ese es el planteamiento. Así que decir que Sánchez Valle se limita exclusivamente a la doctrina de la doble exposición no se sostiene. Así que aquí hay que entender que
Sánchez Valle tiene un alcance mucho más amplio que el tema meramente penal. ¿Por qué es que el juez Breyer, y esto lo aludió tanto la profesora Ponza como me parece que los dos Carlos, ¿no? ¿Por qué se alude al tema de Filipinas en el disenso? ¿Por qué se alude al tema de las tribus indias? ¿Por qué se alude al tema de las 13 colonias originales? ¿Por qué se hace una distinción entre los 37 territorios que subsiguientemente entraron a la Unión y las 13 colonias? ¿Por qué se menciona la doctrina del equal footing, de la uniformidad dentro del diseño constitucional? ¿Por qué es que Breyer está hablando del proyecto Tidings del 34, que es el que le abre la puerta a la transición a Filipinas hacia la independencia? ¿Por qué? Bueno, Breyer lo que está planteando es que de la misma forma que la independencia de Filipinas en el 46 y de la misma forma que las legislaciones de admisión de los 37 territorios subsiguientes fueron los momentos fundacionales, los momentos en donde se reconoce la soberanía inherente de esas poblaciones, de esa misma forma, con la ley 600, aquí se le reconoce a Puerto Rico una soberanía inherente y por consiguiente, Breyer lo que pretendía en su disenso era que el Pleno del Tribunal Supremo asumiera como suyo el argumento que ya en el primer circuito de Boston había prevalecido a mediados de la década del 80 en el caso López Andino. Y aquellos de ustedes que han estudiado esto a fondo saben que durante la Corte Rehnquist se le denegó petición de certiorari al caso López Andino, que es el caso en donde el primer circuito de Boston se resuelve que efectivamente a Puerto Rico le asiste la doctrina de la soberanía separada en virtud de su relación con los Estados Unidos. Así que es importante entender que no solamente es que aquí se urdió a nivel local una mitología política sobre la existencia de un alegado pacto, sino es importante entender que esa mitología la urdió el propio primer circuito de Boston a raíz de la decisión Mora Mejías, que fue la decisión que en aquel momento el juez Magruder resuelve, que es la que eventualmente van a utilizar Mason Sears, Frances Bolton, Henry Cabot Lodge, e inclusive el propio presidente Eisenhower cuando comparecen a Naciones Unidas. De hecho, Eisenhower comparece a través de Cabot Lodge en una comunicación que Eisenhower directamente hace en noviembre del 53, haciendo el planteamiento de que su administración no solamente iba a estar respaldando este nuevo experimento constitucional, pero que si la legislatura de Puerto Rico habría de expresarse a favor de una modificación adicional que incluyera la independencia, ellos así lo habrían de aceptar. Obviamente eso fue parte del juego político de aquella jornada de 1953. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el tema de la naturaleza de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, aquello que por tantas décadas estuvo urdido en tanta confusión, aquello que por tantas décadas parecía un misterio metido dentro de un acertijo, ¿verdad? Aquello sobre lo que tanta disputa había habido en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico en tantos foros locales e internacionales, finalmente se resolvió. Y se resolvió el 9 de junio en un pleito en donde comparecieron los Estados Unidos sin ser parte del pleito. Cuando, por ejemplo, Carlos Díaz Olivo hace alusión al alegato de Donald Verrilli, que es el Procurador General de los Estados Unidos, hace alusión a que el gobierno norteamericano comparece ante el Supremo, pero no tenían obligación de hacerlo. Precisamente comparecen dentro de un contexto geopolítico particular, que es el contexto geopolítico de la implosión institucional de un modelo político de gerencia colonial que realmente ya ni le sirve bien a los Estados Unidos ni le sirve bien a Puerto Rico. Cuando, por ejemplo, Carlos Díaz Olivo hace alusión al mercado de bonos de los Estados Unidos y hace el planteamiento alegórico de que nosotros éramos como campeones en ese mercado de bonos municipales, es fundamental señalar que luego de Nueva York y California, Puerto Rico es el emisor más importante de ese mercado de bonos que está valorado en sobre 4.3 trillones de dólares. Ustedes se podrá comprender eso,
que luego de economías potentes como Nueva York y California, en términos de Producto Nacional Bruto, en términos de población, que nosotros somos los número 3 en emisión de deuda, es algo que realmente es alucinante. Entonces, quiero reaccionar, porque sé que ya estamos al final, y a modo de redondear, porque se han dicho muchas cosas interesantes, y para el beneficio de ustedes, no voy a entrar en un resumen de Sánchez Valle ni de Franklin Trust. Ya ustedes conocen básicamente el argumento de Breyer, que es el argumento que yo les desmenucé hace unos minutos, que haya batido en el pleno del tribunal, porque el tribunal asume la postura de que para propósitos del plan constitucional americano, Puerto Rico es conmensurable a una criatura del Congreso, lo mismo que el condado de Osceola es una criatura de Florida y que el condado de Washakie es una criatura de Wyoming. Pues nosotros, dentro de ese esquema constitucional, somos una criatura del Congreso y por consiguiente la última fuente de poder sobre Puerto Rico está en el Congreso de los Estados Unidos. Ese debate, y este dato quiero también que lo manejen, que lo conozcan, este caso surge de un conflicto entre circuitos. El primer circuito en 1985 había decidido López Andino, pero en 1993 el 11º circuito había resuelto lo contrario, que nosotros efectivamente éramos un territorio sujeto a los poderes plenarios y que por consiguiente no éramos una soberanía separada, ¿no? Y finalmente se deslindan y se aclaran los caminos. Ahora, voy a hacer observaciones sobre algunos planteamientos que los colegas mencionaron a modo de ahondar en algunos temas que se tocaron por encima, pero que me parece que en un curso de educación continuada es menester enfatizar, ¿verdad? Carlos Ramos, en su ponencia, por ejemplo, hizo una alusión a modo comparativo a vuelo de pájaro, ¿verdad? Y Carlos hace una alusión tanto al modelo británico, en donde los británicos hacen alusión al tema o al nombre o al apelativo colonial, y que en Estados Unidos se usa el eufemismo de territorio. Pero es muy importante la correlación un tanto irónica que hay entre el sistema americano y el sistema británico en lo que respecta al tema colonial. Lo primero es que, si bien es cierto que en términos semánticos los británicos desde tiempos inmemoriales utilizan el apelativo colonial, por ejemplo, los británicos desde la época de antes de Enrique VIII, desde la casa Tudor, desde los York, siglo XV, hasta 1966 estuvieron usando Colonial Office. Ellos no se escondían. Es el Colonial Office, el Ministerio de Colonias, que brega con eso. Y en Estados Unidos nunca ha habido un departamento, un ministerio constitucional que se llame The Department of Colonies, ¿no? Primero eso estaba bajo el Department of War. Y ahí fue que se redacta el memo al cual Carlos Ramos se refiere en su alocución, que es el famoso memo de Felix Frankfurter, cuando era un mero pasante en el Departamento de la Guerra de los Estados Unidos, ¿no? Y luego está el Departamento del Interior, que a partir del 34 brega con los territorios. Sin embargo, si usted analiza la ley Foraker es un calco del Estatuto Británico de 1865 del Colonial Laws Validity Act. Y la estructuración del gobierno civil de la ley Foraker, ese concepto de un consejo ejecutivo de nombramiento presidencial que coexiste con una asamblea legislativa nativa, ese es un modelo británico, y ese es el modelo británico que se aplicaba a lo que se conocía como las colonias reales. Y muchos de nuestros vecinos caribeños del Caribe anglófono en aquel periodo histórico eran lo que se conocía como Crown Colonies, colonias reales, estaban sujetas a una estructura administrativa parecida a la que nosotros fuimos sometidos bajo la ley Foraker. Eso es un dato poco conocido
pero me parece que es importante destacar. Y lo que es más bochornoso destacar es que con esto de promesa, nosotros vamos a estar ahora en peor posición de lo que estábamos con la Foraker, porque con la Foraker en el Consejo Ejecutivo era 6-5, ahora estamos 6-1 o 7-0, como usted quiera, ¿verdad? El otro asunto que quiero destacar con respecto a esta relación que Carlos Ramos tocó, ¿verdad?, británico y Estados Unidos, es que a pesar de que los británicos quizás eran más prosaicos, ¿no?, en el manejo del lenguaje, eso de colonials y todas estas cosas, sin embargo, su estructura constitucional, producto de un sistema antiguo no sujeto a las limitaciones del texto explícito. Salud. ¿Está bien? Es que están fumigando. Sí, sí. Pues los británicos, como no estaban sujetos a la camisa de fuerza de una constitución escrita, pues tuvieron la capacidad de desarrollar modelos de gobernanza colonial, como por ejemplo el tema de los dominios de Canadá, los dominios de Nueva Zelanda, Australia y en otros lugares, que les permitía cierta flexibilidad que los Estados Unidos en este momento histórico realmente no están interesados en demostrar. Después de todo, el modelo canadiense, ¿verdad?, fue lo que inspira a Valdoriotti de Castro para redactar el plan de Ponce y comenzar la marcha hacia esa autonomía que hoy parece elusiva, ¿verdad?, que cada día se aleja más dentro de la estructura, que no existe dentro de la estructura americana. Finalmente de Diego sí tenía razón. Bien, se hizo alusión además por Cristina específicamente, y me parece que es importante, ¿verdad?, que se pueda de alguna forma entender. En el mundo americano, cuando se habla del tema soberanía, está la soberanía, como diría el juez Kennedy, con letra mayúscula, y la soberanía con letra minúscula. ¿Ok? Y uno de los temas más importantes del caso Sánchez Valle, desde el punto de vista estrictamente constitucional federal, es cómo se mantiene el diseño original, el plan de Madison, el plan constitucional. Es un plan en donde existen solamente 3 soberanos, que son el gobierno federal, los estados, ¿verdad?, y las tribus indias. Esa soberanía es soberanía con letra minúscula. El único que tiene soberanía con letra mayúscula es el gobierno federal, porque después de todo el gobierno federal tiene no solamente los poderes que le da el artículo 1 de la Constitución Federal y al presidente el artículo 2, pero como el propio Supremo ha resuelto, tiene poderes extraconstitucionales inherentes a su condición de gobierno central para entender las relaciones exteriores de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero ese plan queda intacto, porque esto del Estado Libre Asociado, para citar a Muñoz, se suponía que esto iba a ser una nueva dimensión en el federalismo americano. Esa era la frase que usaba Muñoz incesantemente, y fue la frase que usó Muñoz en su participación en el Comité Ad Hoc de 1974-75, que era una nueva dimensión que Puerto Rico, en virtud de esa nueva relación, quedaba ahora en una condición en donde su vinculación al Congreso era conmensurable a la de los estados, y en donde el Congreso entonces solamente podía actuar con respecto a Puerto Rico de conformidad con los poderes enumerados del artículo 1 y no de conformidad con los poderes plenarios de la cláusula territorial, porque Puerto Rico ya había dejado de ser un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Esa era la teoría que se manejó aquí en virtud de decisiones del primer circuito y de opiniones jurídicas que se vertieron en los distintos momentos en donde se presentaron propuestas de culminación del Estado Libre Asociado, ¿verdad? En el 59, en el 63, luego en el 75 y en el 89. Otro asunto que se mencionó aquí, y me parece que fue Carlos Ramos que lo planteó, es poder encajar la 10ª enmienda en todo esto. Para aquellos que son, la mayoría de esto es un CLI, así que todos son abogados.
Ese tema de la 10ª enmienda era lo que utilizaba el Partido Popular y se utilizó de forma importante en el proceso de 1989. Ustedes se recuerdan aquel proyecto S-712 de Bennett Johnston, ¿verdad? Si usted va al S-712 va a ver que la definición de Estado Libre Asociado culminado era uno en donde aplicaban los poderes del gobierno federal de forma consistente con las limitaciones que la propia 10ª enmienda le pone al gobierno federal. En otras palabras, se definía el ELA como una figura que tenía igual standing que un Estado y que tenía la reserva, tenía el poder residual de sus atributos en virtud de la 10ª enmienda. Bueno, la 10ª enmienda realmente, como el propio Supremo resolvió en Darby en los años 40, es una tautología. Realmente el Supremo de Estados Unidos le ha prestado caso omiso a la 10ª enmienda. Para efectos prácticos casi no significa absolutamente nada. Pero eso, quería traer a colación esto porque es parte de la mitología tradicional del estadolibrismo tradicional que hoy se viene abajo como castillo de naipes. Hubo discusión además aquí sobre el tema de la 5ª o la 14ª enmienda. Para aquellos de ustedes que son unos investigadores avesados, hay una nota al calce del ex juez presidente Rehnquist con respecto a esto, en uno de los casos de los años finales de los 70, no sé si fue en Calero o si fue en Flores Otero, no recuerdo bien, en donde Rehnquist dice fundamentalmente da lo mismo, 5ª enmienda, 14ª enmienda. Ahora mismo la gente de Samoa Americana invocaba la 14ª enmienda para hacer su planteamiento de ciudadanía. En un ambiente como este es muy difícil que un Supremo se aparte del texto de la propia enmienda e incluya a territorios no incorporados bajo el palio de la 14ª enmienda, ¿no? Es lógico concluir que el Supremo resolvería que es a la 5ª enmienda a la cual nosotros tenemos que estar pendientes, igual que el Distrito de Columbia, ¿no? En cuanto al caso de Franklin Trust, hay un asunto que para aquellos de ustedes que son investigadores, que están pensando cuál es el próximo artículo, cuál es el próximo escrito que quizás debo de escribir. Una de las cosas que más llama la atención de Franklin es que reafirma lo anodina que es la sección 9 del Estatuto de Relaciones Federales. Estatuto de Relaciones Federales, artículo de sección 9, que dice que van a aplicar a Puerto Rico aquellas leyes federales que no sean localmente inaplicables, ¿no? Esa fue la sección que se usó en el caso aquel Sánchez sobre pena de muerte, ¿verdad? Para hacer el planteamiento de que aquella pena de muerte a nivel federal pues era localmente inaplicable porque entraba en contradicción con el pacto del 52, ¿no? Esa sección 9, que realmente tiene sus orígenes, si usted hace un estudio de la legislación que se aprobó por parte del gobierno federal durante el periodo de reconstrucción y antes en los compromises de 1850 y 1820 de la pluma de Henry Clay, The Great Compromiser, ese lenguaje viene de ese periodo y de esos instrumentos jurídicos, pero con respecto a Puerto Rico realmente no significa nada, absolutamente nada, luego de la aplicación estricta que hace el juez Thomas en su opinión del alcance textual del Código de Quiebra Federal. Se mencionó Cuba, Carlos en su alusión de materialismo histórico, ¿verdad? Nos recordó a Cuba, y yo entiendo que hay que hacer una lectura de Cuba en todo este proceso desde la dimensión geopolítica. ¿Por qué? Y como nota al calce también es importante señalar, para aquellos de ustedes que son historiadores y les interesa el estudio serio y rígido de la historia, es que Cuba ha sido una constante en la geopolítica puertorriqueña. Si no hubiera habido guerra de los 10 años, difícilmente hubiera habido abolición de la esclavitud aquí en 1873, 16 años antes que en Cuba y Brasil. Si no hubiera habido guerra definitiva inspirada por Martí, difícilmente aquí hubiera habido Carta Autonómica en 1897. Si no hubiera habido
la lucha grande, el triunfo importante de Máximo Gómez al final de ese periodo en la manigua cubana, difícilmente hubiera habido invasión aquí en el 98. Y si no hubiera habido revolución cubana en el 59, quizás hubiera tenido éxito el esfuerzo de Muñoz de algún tipo de cambio cosmético al Estado Libre Asociado a través del proyecto Fernand-Murat, que de hecho se radicó en ese mismo 1959, 8 semanas después del triunfo de la revolución en La Habana. Y si no hubiera habido la declaración de diciembre de 2014 del presidente Obama con respecto a Cuba, quizás el cálculo geopolítico de Washington con respecto a nosotros hoy fuera distinto. Así que el tema geopolítico que un tanto sugieren los dos Carlos es una de esas métricas que, aunque difíciles de cuantificar, sin duda impactan enormemente la articulación de actitudes y posturas sobre Puerto Rico. Fíjense ustedes que en la mañana de hoy se aprueba en el Senado de los Estados Unidos bajar el proyecto promesa sin enmienda 68-32. ¿Qué significa eso? Bueno, entre republicanos y demócratas realmente no hay gran diferencia con respecto a nosotros, y que ellos tienen quizás una idea más clara de nosotros que nosotros de nosotros mismos con respecto a por dónde transitar en toda esta coyuntura. Hay un comentario velado en la ponencia del compañero Carlos Díaz Olivo, que yo entiendo que es meritorio explorar, porque yo entiendo que es una premisa inarticulada que de alguna forma dibuja de forma contundente lo importante del momento histórico que estamos viviendo. Y es la siguiente: el abordaje que los Estados Unidos acomete en la hora actual con respecto al manejo de la crisis de Puerto Rico dista mucho del manejo que se le dio durante el periodo 2007, 2008, 2009 a la crisis de General Motors, de Bear Stearns, de la banca de inversión en Estados Unidos, inclusive de la forma en que se manejó la crisis del peso en México en 1994, inclusive de la forma en que se manejó la crisis uruguaya del año 2001, y la forma en la cual los Estados Unidos han manejado crisis parecidas tanto a nivel internacional como a nivel doméstico. Y es que hay un timoneo, hay una suerte de política que aún es inefable, ¿no? Pero hay unas coordenadas que es menester entender. Mucha gente en Washington, cuando le preguntan a uno, amigos americanos, gosh, are you supporting PROMESA? Gosh, we would like PROMESA to get approved. Porque se creen que es un gran acto benéfico. Y entienden, y de alguna manera distorsionadamente entienden, que lo que se está haciendo con nosotros es lo mismo que se hizo con Washington, y la gente piensa que la junta que viene para acá es igual a la que estuvo en Washington, que es igual a la que estuvo en Nueva York. Falso. En el caso de Washington DC, no solamente se impuso la junta, pero en el caso de Washington DC se hicieron disponibles facilidades de financiamiento a corto plazo por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Se garantizaron las pensiones, que en aquel momento en Washington 1995 estamos hablando más o menos de $3 billones. Se asumió la financiación de las cárceles y del sistema de justicia de Washington, y de hecho hoy todavía el gobierno federal tiene control de eso. Es decir, hubo una mezcla de carrots and sticks, dirían los ricos, ¿no? Hubo de cal y de arena, de arroz y de masa. En el caso nuestro no es así. En el caso nuestro, esta configuración de promesa, que realmente de lo que se trata aquí es de una reestructuración sin herramientas de desarrollo económico, yendo en la historia, se me parece muchísimo a las intervenciones puntuales que los Estados Unidos hicieron en momentos críticos en la historia, por ejemplo, de República Dominicana en 1905, cuando se firma a punta de pistola un acuerdo con República Dominicana, que en aquel momento sus bonos soberanos estaban en el impago, le debía a bancos franceses y bancos británicos
Entonces los bancos americanos compraron la deuda dominicana que estaba en manos europeas y en ese mismo momento el presidente Theodore Roosevelt obliga a que el presidente Morales de República Dominicana firmara un acuerdo conforme el cual los Estados Unidos hicieron cargo de las aduanas dominicanas para asegurar el pago de la deuda primero, es decir, era una agencia de cobro, ¿no? Y aquí se está dando un contexto que se parece más a ese manejo que Estados Unidos luego reprodujo en el caso de Nicaragua, 1912, en el caso de Haití, 1916, luego de nuevo en el caso dominicano, inclusive en el caso venezolano, en la época de la presidencia de Cipriano Castro, a principios del siglo XX, paréntesis, Cipriano Castro murió aquí en Puerto Rico, cierro paréntesis, y ese manejo se parece más a lo que está pasando con nosotros. Entonces, esa premisa inarticulada que veo yo en la ponencia de Carlos Díaz Olivo, a mí me parece que es una premisa que debemos ponderar, y es que aquí se está enviando un mensaje de que las alternativas son o te mantienes como una colonia o asumes la soberanía. Porque yo, con todo el cariño y el respeto y la admiración que le tengo a mis amigos estadistas, muchos de ellos aquí saben que yo los respeto muchísimo, pero realmente la estadía no está en las cartas. Nadie está hablando de estadidad. De hecho, esos territorios a los que aludía Carlos Díaz Olivo, Hawái, señores, estudien, aquellos de ustedes que son investigadores, el documento que tienen que estudiar es el informe al Senado del bill de admisión de Hawái y Alaska. Son documentos de 1958-59. Oye, el análisis era puramente económico. Allí lo que se estaba hablando era que Alaska tenía petróleo, que tenía un mercado de pieles sumamente importante.